alabaré, oh buen Jesús. Mi pecho se llena de gracia y está ardiendo con tu luz. Te alabaré, oh buen pastor, pues me sostienes en tu abrazo y me colmas con tu amor. Bendito el día en que te oí entrar en mi mejor canción, sanando el vacío que había en mi pequeño corazón. Bendito el día en que te vi, pues me enamoré de tu luz. Te entrego mi vida, Rabí, deja que cargue con tu cruz. Te alabaré, oh buen Jesús. Mi pecho se llena de gracia y está ardiendo con tu luz. Te alabaré, oh buen pastor, pues me sostienes en tu abrazo y me colmas con tu amor. Bendito tu cuerpo, Señor, bendita tu sangre y tu sal. Bendita comunión nos dejas para salvarnos del mal. Bendito tu espíritu, Señor, que cubre y vibra en mi oración. Bendita voluntad divina, guíame hacia la misión. Te alabaré, oh buen Jesús. Mi pecho se llena de gracia y está ardiendo con tu luz. Te alabaré, oh buen pastor, pues me sostienes en tu abrazo y me colmas con tu amor. De tu verdad, pues agua viva brota y calma la sed de eternidad. Bendito el día en que te oí entrar en mi mejor canción, sanando el vacío que había en mi pequeño corazón. Te alabaré, oh buen Jesús. Mi pecho se llena de gracia y está ardiendo con tu luz. Te alabaré, oh buen pastor, pues me sostienes en tu abrazo y me colmas con tu amor. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Les saludamos como equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno, que ya en este horario habitual nos dirigimos a sus hogares a través de la señal de Radio Polar. Agradecemos su sintonía, agradecemos sus mensajes que cada semana nos llegan diciendo que escuchan nuestro programa. En este domingo, Día del Señor, como ya lo decíamos, estamos celebrando la cuarta semana del tiempo pascual, este periodo extendido en el cual celebramos la resurrección de Jesús Nazareno. Como es ya habitual, iniciaremos con la música para luego dar paso a las noticias y al Evangelio de nuestro Señor. El Señor Señor.
No nos salvamos solos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Lucas capítulo 10, versículo 27. Al término de la 120ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile, que hemos realizado estos días en forma remota, queremos compartir una reflexión sobre el momento que vivimos. Primero, corresponsables en la prevención y superación de la pandemia. La pandemia del coronavirus COVID-19 nos ha obligado a cambiar nuestros hábitos y formas de vida, porque no se puede aminorar su gravedad. Seguimos animando a los católicos y a todos los ciudadanos a actuar con responsabilidad, siguiendo estrictamente las indicaciones de la autoridad sanitaria en cada lugar y momento, cuidándonos unos a otros y muy especialmente a los más vulnerables. Segundo, una iglesia próxima al dolor. La cercanía de la enfermedad, el dolor y la muerte nos ha llevado a preguntarnos por el sentido de la vida y las posibilidades de convivencia entre los seres humanos, especialmente frente al sufrimiento de los más necesitados. Hoy el Señor nos urge a ser cercanos y atentos a los más pobres y desprotegidos ante la pandemia, personas sin techo o sin hogar, adultos mayores, inmigrantes, grupos familiares que viven en hacinamiento, sin agua y sin condiciones de salubridad ni conectividad. Junto al dolor de quienes han perdido a familiares o los que ven sufrir, nos conmuevan también los episodios de violencia al interior de la familia, el miedo y los problemas de salud mental a causa de esta crisis. Tercero, ante el complejo escenario social, unir esfuerzos. Junto a la incertidumbre sobre el año escolar, la quiebra de emprendimientos o el fracaso de proyectos, vemos con especial preocupación que muchas personas y familias perderán sus fuentes laborales y que ello implica angustia y falta de recursos para la subsistencia familiar. Este drama nos interpela a promover una solidaridad activa y a trabajar en un pacto social para aminorar el impacto de la cesantía y sus consecuencias. Este empeño requiere el esfuerzo de todos, sin excepción. Cuarto, una voz de esperanza. Queremos que nadie se sienta solo en este tiempo, que a nadie le falte una voz esperanzadora. Para eso unimos desde la Iglesia nuestros esfuerzos para ofrecer una red de acompañamiento, escucha y solidaridad, porque la distancia física es un estímulo a la cercanía espiritual y fraterna. Quinto, opción por los más necesitados. Hemos puesto a disposición de las autoridades recintos, instalaciones y todo lo que ayude a enfrentar esta grave crisis. Toda la pastoral social e instituciones de la Iglesia a nivel nacional y en cada diócesis están trabajando en proyectos que nos permitan una efectiva asistencia a los más afectados por esta situación. Apreciamos todas las políticas públicas que van en ayuda de los más necesitados, tanto las ya anunciadas como otras que pueden estudiarse a futuro. Invitamos a vivir una solidaridad que nos comprometa y que exprese fuertemente nuestro deber de fraternidad que brota del Evangelio. Sexto, los ejemplos de solidaridad y de caridad nos iluminan. El Papa Francisco nos ha dicho: espero que encontremos los anticuerpos necesarios de justicia, caridad y solidaridad. Con infinito agradecimiento, reconocemos el generoso compromiso de autoridades políticas, del personal sanitario, auxiliares, agentes de seguridad y de las Fuerzas Armadas y de Orden, empresarios, trabajadores y voluntarios de distintos ámbitos que con su esfuerzo han permitido la atención de los enfermos y la ayuda de la población.
Séptimo, nuestra liturgia y oración en este tiempo. Para prevenir posibles contagios de COVID-19, en aglomeraciones hemos tomado la difícil decisión de reducir drásticamente nuestras actividades pastorales y celebraciones litúrgicas. Somos conscientes de que muchas personas desearían volver a participar presencialmente en la vida sacramental, pero en las actuales circunstancias ello no resulta siempre posible. Es una medida excepcional y temporal que esperamos revertir progresivamente cuando las condiciones lo permitan. Seguiremos utilizando de manera creativa la televisión, radio y plataformas digitales a fin de que la palabra de Dios y las celebraciones litúrgicas lleguen a los hogares de los fieles. Agradecemos el esfuerzo que han realizado los ministros ordenados y el personal consagrado en este sentido. Junto al Papa Francisco, invitamos a orar por todos los que sufren las consecuencias de esta pandemia, sus cercanos y por el abnegado personal sanitario. Octavo, ante el drama humano construyamos puentes, porque la dignidad de la persona humana debe ser el centro de toda política pública. El país espera de todos los actores y autoridades una actitud dialogante, no confrontacional. No es solo una estrategia, es un imperativo ético, mirar más al bien común que a las causas o proyectos particulares. No basta el aplanamiento de la curva o el cumplimiento de una meta económica para superar esta crisis. El trasfondo, antes que sanitario o económico, es el drama humano ante nuestros ojos. En Chile y en la Iglesia hay todavía muchos asuntos pendientes que no pueden ser olvidados. Las mesas de diálogo social que hoy se han abierto por la pandemia son un camino para retomar la búsqueda de un Chile más justo, solidario y dialogante. Y noveno, trabajemos por la fraternidad. Es tiempo de valorar la vida de los otros, de conocer a los santos de la puerta del lado, como enseña el Papa Francisco, de vivir austeramente, de revisar el modo en que nos relacionamos como pueblo y con la creación. Cuidamos significa ante todo reconocernos como hermanos y tratarnos con respeto. Recientemente hemos celebrado la Semana Santa, en donde la resurrección de Cristo triunfa sobre la muerte, iluminando con toda su fuerza nuestra vida. Podremos recuperarnos del COVID-19, pero Chile solo estará sano cuando podamos superar el odio, la indiferencia y violencia, reconstruir las relaciones fraternales en solidaridad y justicia, a la que Jesucristo nos invita. Confiados en la intercesión de Nuestra Señora del Carmen, nuestra Madre, salud de los enfermos y consuelo de los afligidos, nuestra esperanza se nutre de la certeza del Dios con nosotros que siempre vence el mal. Los obispos y administradores de la Conferencia Episcopal de Chile, Santiago, 24 de abril de 2020. Hoy más que nunca, tu 1% a la Iglesia. Nuestra misión hoy. La Iglesia da testimonio de su fe sirviendo a las personas y a la sociedad. Y esto se organiza principalmente en las parroquias y capillas de nuestra diócesis. Para que este servicio sea eficaz, necesitamos contar, entre otros aspectos, con los medios materiales necesarios, particularmente en momentos difíciles que atraviesa la sociedad cuando busca refugio en Dios y necesita acompañamiento espiritual. Anunciar el Evangelio siempre y por todas las vías disponibles. Celebrar la vida nueva en Cristo, aun cuando por emergencia no podamos congregarnos como lo hacíamos habitualmente. Acoger gratuitamente al necesitado, sobre todo en tiempos de gran dificultad como el que vivimos. Dar testimonio de nuestro amor entre hermanos y hermanas con personal disponible para celebrar, visitar, hacer llamados y acompañar a distancia. Quédate en casa.
Ante la situación de pandemia que vivimos, la Iglesia sigue cumpliendo su misión de orar y celebrar, de acompañar y asistir a las personas que más sufren. Los servicios presenciales se realizarán respetando los protocolos de la autoridad sanitaria. El personal contratado, secretarias, sacristanes, etc., continúan trabajando para que el mensaje de Cristo y la solidaridad de los hermanos llegue por los diversos medios a quienes lo necesitan más. ¿Cómo aportar el 1%? Donación vía transferencia bancaria. Depósito en cuenta corriente 95791-7 del Banco Santander a nombre de Conferencia Episcopal de Chile, RUT 70.000.004.880-2. Muy importante, para que su aporte se destine a la diócesis y parroquia que usted determine, es absolutamente necesario que se envíe la confirmación de la transferencia al mail webpay@episcopado.cl, indicando en el mensaje con la mayor claridad posible el destino del aporte, por ejemplo, Diócesis de Punta Arenas, Santuario de Jesús Nazareno. De lo contrario, no será posible identificar su aporte y este no será recibido por la parroquia elegida, sino enviado a la Conferencia Episcopal de Chile. Cualquier duda a este respecto, le pedimos que nos contacte a 1%sech@iglesia.cl. Padre nuestro que estás en los cielos, Y en la tierra que se muere, y en los ojos de los niños que no tienen para comer, santificado sea tu nombre. y que todo el mundo se entere de tu mano generosa, de tu fuerza y tu poder. Venga a nosotros tu reino. Y que brille lo más limpio, lo más bueno, lo más puro, lo mejor de nuestro ser. Hágase tu voluntad, Se lleve la basura, la violencia y la mentira hasta desaparecer. así en la tierra como en el cielo. Protégenos, Señor, ayúdanos, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. La naturaleza se reparta entre la gente de manera natural. Y perdona nuestras ofensas, Como tú nos enseñaste a querer a tus hermanos y a saberlos perdonar. así como nosotros perdonamos a los que nos Se ofenden. ofende la injusticia, los tiranos, los cobardes, los racistas y el dolor. No nos dejes caer en la Que tentación. se enferme lo bonito, los cristianos ni el amor del corazón. Y líbranos del mal. Bendícenos, Señor, escúchanos, Señor. Hermanos y hermanas, habitualmente durante el tiempo de Cuaresma en nuestro país realizamos la campaña de Cuaresma de Fraternidad. Este año, la Cuaresma, por supuesto, como campaña, digámoslo así, se extendió un poco más de lo habitual. Normalmente, las cajitas que recogemos, que retiramos de las parroquias y comunidades, las entregamos el día Domingo de Ramos. Este año, a razón de esto, de esta situación de pandemia y de cuarentena, en particular en la ciudad de Punta Arenas, la campaña se extiende hasta el 31 de mayo, es decir, hasta el domingo de Pentecostés. Es por esto que la campaña de Cuaresma de Fraternidad, entonces, para sintetizar la idea, se extiende por todo el periodo pascual
hasta el día 31 de mayo, domingo de Pentecostés. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando saca todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, mas huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les propuso esta parábola, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús les dijo de nuevo: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Quienes vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, mas no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Cualquiera que por mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Esta es la palabra de Dios. La puerta del reino. La comparación que nos ofrece el Evangelio de hoy nos sitúa ante dos realidades bien diferentes, opuestas y separadas. De un lado está el aprisco. Es el lugar donde se guarda a las ovejas. Allí encuentran refugio frente al frío y el alimento necesario, además de protección contra los animales dañinos. Fuera del aprisco es precisamente el lugar donde están esos animales. Fuera del aprisco no hay comida. Fuera del aprisco el frío puede ser mortal. Fuera del aprisco las ovejas están a la intemperie. El lobo amenaza. Nada hay seguro ahí afuera. Pero la comparación de Jesús no se centra ni en los peligros de fuera ni en las comodidades de dentro, sino en la puerta. La puerta es el paso obligado por el que las ovejas han de pasar para entrar en el aprisco. Jesús afirma que Él es la puerta, o también que es el dueño de las ovejas. Conoce a cada una por su nombre, las cuida, las alimenta, las protege. En oposición al ladrón que salta la valla y solo entra para robar y matar, Jesús ofrece a las ovejas vida y vida abundante. Toda la comparación se basa, más allá de la imagen concreta, en la contraposición entre vida y muerte,
Seguir a Jesús, acercarse a Él, la puerta es encontrarse con la vida. No entrar por esa puerta es quedarse afuera, aislado, en medio de los peligros y amenazas. No entrar supone quedarse del lado de la muerte. Pero, ¿qué significa para nosotros hoy entrar por la puerta que es Jesús? Alguno podría pensar que la única solución para alejarse de los peligros de los que, según dicen algunos, está lleno el mundo, sería pasar por todo el día metido en la iglesia. Ese sería el lugar seguro. Pero se equivoca. El que piensa así, Jesús deja bien claro que yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. Parece claro que entrar por la puerta, que es Jesús, encontrarse con Él, dejar que sea nuestro único Señor, cambia la vida de la persona. No es que cambie el lugar donde la persona tiene que vivir. Lo que cambia es la persona y su forma de relacionarse con el mundo. Tras pasar por la puerta, que es Jesús, la persona puede entrar y salir. El mundo ya no es un lugar amenazador y lleno de peligros. Todo el mundo se ha convertido en un aprisco seguro, donde puede encontrar pastos y vida. Teniendo a Jesús como pastor, podemos salir del aprisco con confianza, podemos mirar la realidad de otra manera, sin miedo. La presencia del resucitado llena el mundo y hace que las personas tengan vida y vida abundante. Con Jesús, el cristiano no tiene miedo a nada ni a nadie, y su misma presencia en medio del mundo es portadora de salvación para ese mundo. Sagrado corazón, nuestros sueños tómalos, danos fuerza, tu perdón, Cristo, en ti confiamos. Nuestros sueños tómalos, danos fuerza, tu perdón, Cristo, en ti confiamos. Sagrado corazón, nuestros sueños tómalos, danos fuerza, tu perdón, Cristo, en ti confiamos.
sueños, tómalos, danos fuerza, tu perdón, Cristo, en ti confiamos. La palabra del Papa Francisco. Las palabras de vocación. Un mensaje del Papa en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones del cuarto domingo de Pascua. Deseo que la Iglesia recorra este camino al servicio de las vocaciones, abriendo brechas en el corazón de los fieles, para que cada uno pueda descubrir con gratitud la llamada de Dios en su vida, encontrar la valentía de decirle sí, vencer la fatiga con la fe en Cristo, y finalmente ofrecer la propia vida como un cántico de alabanza a Dios, a los hermanos y al mundo entero. El Señor sabe que una opción fundamental de vida requiere valentía. Él conoce las preguntas, las dudas y las dificultades que agitan la barca de nuestro corazón, y por eso nos asegura: no tengas miedo, yo estoy aquí. Hay 4 palabras clave: dolor, gratitud, ánimo y alabanza, y el Papa Francisco agradece y anima a los presbíteros que, por la llamada que el Señor les hizo, gastan la vida cada día al servicio del pueblo de Dios. Por ello, para esta jornada número 57 de oración por las vocaciones, el pontífice, tomando el Evangelio de Mateo, señala que esas palabras se pueden retomar y dirigir a todo el pueblo de Dios, a la luz de este pasaje evangélico que nos cuenta la singular experiencia de Jesús y Pedro durante una noche de tempestad en el lago de Tiberíades. El pasaje bíblico relata esta singular experiencia. La imagen de esta travesía en el lago evoca de algún modo el viaje de nuestra experiencia. En efecto, la barca de nuestra vida avanza lentamente, siempre inquieta porque busca un feliz desembarco, dispuesta para afrontar los riesgos y las dificultades del mar, aunque también anhela recibir del timonel un cambio de dirección que le ponga finalmente en el rumbo adecuado. Pero a veces puede perderse, advierte el Papa, puede dejarse encandilar por ilusiones en lugar de seguir el faro luminoso que la conduce al puerto seguro, o ser desafiada por los vientos contrarios de las dificultades, de las dudas y de los temores. Los que están llamados a seguir al Maestro de Nazaret deben dedicarse a pasar a la otra orilla, apostando valientemente por abandonar sus propias seguridades e ir tras las huellas del Señor. Esto indica, el Papa Francisco, también puede aplicarse a los discípulos, a los que están llamados a seguir al Maestro de Nazaret. Ellos deben decidirse a pasar a la otra orilla, apostando valientemente por abandonar sus propias seguridades e ir tras las huellas del Señor. Esta aventura no es pacífica, precisa el Papa. Llega la noche, sopla el viento contrario, la barca es sacudida por las olas y el miedo de no lograrlo y de no estar a la altura de la llamada amenaza con hundirlos. Pero el Evangelio nos dice que en la aventura de este viaje difícil no estamos solos. El Señor, casi anticipando la aurora en medio de la noche, caminó sobre las aguas agitadas y alcanzó a los discípulos. Invitó a Pedro a ir a su encuentro sobre las aguas. Lo salvó cuando lo vio hundirse y finalmente subió a la barca e hizo calmar el viento. Nuestra realización personal y nuestros proyectos de vida no son el resultado matemático de lo que decidimos dentro de un yo aislado. Al contrario, son ante todo la respuesta a una llamada que viene de lo alto. Así pues, el Papa señala que la primera palabra de la vocación es gratitud, ya que navegar en la dirección correcta no es una tarea confiada solo a nuestros propios esfuerzos,
ni depende solamente de las rutas que nosotros escojamos. Nuestra realización personal y nuestros proyectos de vida no son el resultado matemático de lo que decidimos dentro de un yo aislado. Al contrario, son ante todo la respuesta a una llamada que viene de lo alto. Es el Señor quien nos concede en primer lugar la valentía para subirnos a la barca y nos indica la orilla hacia la que debemos dirigirnos. Es Él quien nos llama, se convierte también en nuestro timonel para acompañarnos, mostrarnos la dirección, impedir que nos quedemos varados en los escollos de la indecisión y hacernos capaces de caminar incluso sobre las aguas agitadas. La segunda palabra de la vocación, indica el Papa Francisco, es ánimo, recordando las palabras de Jesús a sus discípulos mientras caminaba sobre las aguas. El pontífice dijo que, a menudo, lo que nos impide caminar, crecer, escoger el camino que el Señor nos señala, son los fantasmas que se agitan en nuestro corazón. Cuando estamos llamados a dejar nuestra orilla segura y abrazar un estado de vida, como el matrimonio, el orden sacerdotal, la vida consagrada, la primera reacción la representa frecuentemente el fantasma de la incredulidad. No es posible que esta vocación sea para mí. ¿Será realmente el camino acertado? ¿El Señor me pide esto justo a mí? Y poco a poco crecen en nosotros todos esos argumentos, justificaciones y cálculos que nos hacen perder el impulso, que nos confunden y nos dejan paralizados en el punto de partida. Creemos que nos equivocamos, que no estamos a la altura, que simplemente vimos un fantasma que tenemos que ahuyentar. La vocación, más que una elección nuestra, es respuesta a un llamado gratuito del Señor. Por eso, llegaremos a descubrirla y abrazarla cuando nuestro corazón se abra a la gratitud y sepa acoger el paso de Dios en nuestra vida. Asimismo, el Papa nos habla del dolor, pero entendido como fatiga. El Señor nos llama porque quiere que seamos como Pedro, capaces de caminar sobre las aguas, es decir, que tomemos las riendas de nuestra vida para ponerla al servicio del Evangelio, en los modos concretos y cotidianos que Él nos muestra, y especialmente en las distintas formas de vocación laical, presbiteral y de vida consagrada. Pero nosotros somos como el apóstol, tenemos deseo y empuje, aunque al mismo tiempo estamos marcados por debilidades y temores. Si dejamos que nos abrume la idea de la responsabilidad que nos espera en la vida matrimonial o el ministerio sacerdotal, o las adversidades que se presentarán, entonces apartaremos la mirada de Jesús rápidamente, y como Pedro, correremos el riesgo de hundirnos. Finalmente, el Papa Francisco señala que en la vocación específica que estamos llamados a vivir, estos vientos pueden agotarnos. Pienso en los que asumen tareas de importantes en la sociedad civil, en los esposos que me gusta llamarlos valientes, y especialmente en quienes abrazan la vida consagrada y el sacerdocio. Conozco sus fatigas, las soledades, que a veces abruman su corazón, el riesgo de la rutina que poco a poco apaga el fuego ardiente de la llamada, el peso de la incertidumbre y de la precariedad de nuestro tiempo, el miedo al futuro. El Papa Francisco concluye su mensaje recordando que, aun en medio del oleaje, nuestra vida se abre a la alabanza. Esta es la última palabra de la vocación, y quiere ser también una invitación a cultivar la actitud inferior de la buenaventurada Virgen María. Ella, agradecida por la mirada que Dios le dirigió, abandonó con fe sus miedos y su turbación, abrazó con valentía la llamada e hizo de su vida un eterno canto de alabanza al Señor. 1 de mayo. La preocupación de los papas por la vida de los trabajadores. Un 1 de mayo diferente,
encerrados en casa para evitar que se propague la pandemia del COVID-19. Este día la Iglesia celebra a San José Obrero. El 1 de mayo, en muchos países, se celebra el Día Internacional de los Trabajadores. La voz de los papas sobre la dignidad del trabajo. Este día la Iglesia celebra a San José Obrero. El miércoles pasado, el Papa Francisco, en la audiencia general, al saludar a los fieles en lengua francesa, recordó esta festividad y pidió especialmente por las personas afectadas por la desocupación a causa de la pandemia del coronavirus. Por su intercesión, invocó el pontífice, encomiendo a la misericordia de Dios a las personas afectadas por el desempleo a causa de la actual pandemia, que el Señor sea la providencia de todos los necesitados y nos anime a ayudarlos. La pandemia ha empeorado una crisis económica existente. En la misa del 23 de abril, que el Papa Francisco presidió en Casa Santa Marta, dirigió su pensamiento a las familias en dificultades en esta época de pandemia. En muchas partes se siente uno de los efectos de esta pandemia. Muchas familias necesitadas, hambrientas, y lamentablemente el grupo de usureros que les está ayudando. Esta es otra pandemia, la pandemia social. Familias de personas que tienen un trabajo diario o, por desgracia, un trabajo no declarado, que no pueden trabajar y no tienen comida. Con hijos y luego los usureros les llevan lo poco que tienen. Oremos. Recemos por estas familias, por los muchos hijos de estas familias, por la dignidad de estas familias, y recemos también por los usureros, que el Señor toque sus corazones y los convierta. En la misa en la Casa Santa Marta, el Santo Padre pidió por todos los trabajadores para que sean justamente remunerados, para que puedan tener un trabajo digno y gozar de la belleza del descanso. En su homilía el pontífice recordó que el hombre con su trabajo continúa la obra creadora de Dios y subrayó que también hoy la dignidad de muchas personas es pisoteada e invitó a luchar por la justicia en el mundo del trabajo. Francisco, cuando se encontró con la Confederación Italiana del Sindicato de los Trabajadores el 28 de junio de 2017, recordó que el trabajo es la forma más común de cooperación que la humanidad haya producido en su historia. Recuperando el valor de la organización de trabajadores, les dijo que el sindicato es una expresión del perfil profético de una sociedad. El sindicato nace y renace cada vez que, como los profetas bíblicos, da voz a los que no la tienen, denuncia al pobre vendido por un par de sandalias, descubre a los poderosos que pisotean los derechos de los trabajadores más vulnerables, defiende la causa del extranjero y de los últimos, de los descartados. Pero en nuestras sociedades capitalistas avanzadas, afirmó, el sindicato corre el peligro de perder esta naturaleza profética y de volverse demasiado parecido a las instituciones y a los poderes que, en cambio, debería criticar. El sindicato, con el pasar del tiempo, ha acabado por parecerse demasiado a la política, o mejor dicho, a los partidos políticos, a su lenguaje, a su estilo. Dijo, les recordó que deben velar por los derechos de los trabajadores, siendo centinelas que protegen a los que están dentro de las murallas de la ciudad del trabajo. Proteger los derechos de las personas que trabajan o que ya están retiradas, pero también proteger los derechos de quien todavía no los tiene, los excluidos del trabajo, que también están excluidos de los derechos y de la democracia. Sobre el trabajo digno, Juan XIII, en su encíclica Pacem in Terris, pide que se le dé al hombre la posibilidad de trabajar y que se le dé la libre iniciativa en el desempeño del trabajo. Juan XII los considera derechos económicos que, como lee en la encíclica, van unidos a las condiciones del trabajo, que no debiliten las energías del cuerpo, ni comprometan la integridad moral, ni dañen el desarrollo de la juventud. Por lo que se refiere a la mujer, se lee
hay que darle la posibilidad de trabajar en condiciones adecuadas a las exigencias y a los deberes de esposa y de madre. Y en esa encíclica el Papa habla también del salario digno, conforme a las normas de la justicia, y que por lo mismo, según las posibilidades de la empresa, le permita tanto a él como a su familia mantener un género de vida adecuado a la dignidad del hombre. Pablo VI dedicó parte de su ministerio al encuentro de la Iglesia con los hombres y mujeres de distintas realidades laborales. Juan XIII abrió los trabajos del Concilio Vaticano II. Pablo VI, recordando a su predecesor, dijo a los trabajadores en la clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II, el 8 de diciembre de 1965, que Juan XIII mostró claramente que, en su persona, todo el amor de la Iglesia por los trabajadores, así como por la verdad, la justicia, la libertad, la caridad, sobre las que se funda la paz del mundo. De este amor de la Iglesia hacia los trabajadores, Pablo II les confirmó que la Iglesia es su amiga. La Iglesia es amiga vuestra. Tened confianza en ella. Tristes equívocos en el pasado mantuvieron durante largo tiempo la desconfianza y la incomprensión entre nosotros. Iglesia y la clase obrera han sufrido una y otra con ella. Hoy ha sonado la hora de la reconciliación y la Iglesia del Concilio os invita a celebrarla sin reservas mentales. En 1969, en su viaje apostólico a Ginebra ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en su aniversario de fundación número 50, el 11 de junio, el Papa VI recordó el difícil camino que hasta entonces se había recorrido en el mundo laboral, marcado por diferentes plagas, entre ellas la esclavitud. Hablando sobre los objetivos de la OIT, el Papa recordó que en el trabajo el hombre es lo primero, ya sea artista o artesano, empresario, obrero o campesino, manual o intelectual. Es el hombre quien trabaja y es para el hombre para quien él trabaja. Se ha acabado, pues, la primacía del trabajo sobre el trabajador y la prioridad de las exigencias técnicas y económicas sobre las necesidades humanas. Nunca jamás el trabajo por encima del trabajador, nunca jamás el trabajo contra el trabajador, sino siempre el trabajo para el trabajador, el trabajo al servicio del hombre, de todos los hombres y de todo el hombre. Sobre la dignidad laboral, sobre la justicia social, San Juan Pablo II en el Jubileo de los Trabajadores en el año 2000 era el 1 de mayo. Recuerda que la fiesta del trabajo trae a la memoria la laboriosidad de los hombres que, cumpliendo el mandato del Señor de la vida, quieren ser constructores de un futuro de esperanza, justicia y solidaridad para la humanidad entera. Sin embargo, dijo, perduran y a veces se agravan en algunas partes de la tierra. Fenómenos como el desempleo, la explotación de menores, la insuficiencia de los salarios. Es necesario reconocer que la organización del trabajo no siempre respeta la dignidad de la persona humana y que no se tiene debidamente en cuenta el destino universal de los recursos. El Papa invitó a todas las partes implicadas, trabajadores y empleadores, a colaborar para que el sistema económico en el que vivimos no altere el orden fundamental de la prioridad del trabajo sobre el capital, del bien común sobre el privado. Es muy necesario constituir en el mundo una coalición en favor del trabajo digno. Es preciso, dijo, globalizar la solidaridad. Benedicto XVI, en la misa para los trabajadores de la fiesta de San José, el 19 de marzo del año 2006, recordó que el trabajo reviste una importancia primaria para la realización del hombre y el desarrollo de la sociedad, y por eso es preciso que se organice y desarrolle siempre en el pleno respeto de la dignidad humana y al servicio del bien común. La actividad laboral debe contribuir el verdadero bien de la humanidad,
permitiendo al hombre individual y socialmente cultivar y realizar plenamente su vocación. Esto desde Gaudium et Spes, página 35. Para que esto suceda, no basta la preparación técnica y profesional, ni siquiera es suficiente la creación de un orden social, justo y abierto, al bien de todos. Es preciso vivir una espiritualidad que ayude a los creyentes a santificarse a través de su trabajo imitando a San José, que cada día debió proveer con sus manos a las necesidades de la Sagrada Familia, y por eso la Iglesia lo propone como patrono de los trabajadores. Su testimonio muestra que el hombre es sujeto y protagonista del trabajo. Hermanos y hermanas, durante este periodo de pandemia y de particular cuarentena en la ciudad de Punta Arenas y la región de Magallanes, la Iglesia Católica que peregrina en nuestra región tiene diversos espacios de celebración online para que usted pueda encontrarse con el Señor y con usted mismo en la oración. Primero, el Santuario de Jesús Nazareno de lunes a sábado transmite el espacio de oración a las 20 horas a través de su página de Facebook, Santuario Jesús Nazareno. Además de los 2 espacios radiales en la mañana del día domingo por Radio Polar, por el cual usted nos está escuchando. Además, el programa de las 8 de la mañana es subido a la plataforma YouTube, también en el canal del Santuario de Jesús Nazareno. La Eucaristía online para la ciudad de Punta Arenas la transmite Facebook a través de la página Iglesia de Magallanes, de lunes a sábado a las 19 horas y el domingo a las 12 y 19 horas. También usted la puede ver y apreciar a través de la página iglesiademagallanes.cl. Para la ciudad de Puerto Natales, de lunes a viernes la Eucaristía a las 19:30 horas y el día sábado a la misma hora el Santo Rosario. El domingo, Eucaristía a las 12 a través de la página de Facebook Pastoral Liceo Salesiano Puerto Natales. En el caso de Porvenir, la celebración es los domingos a las 19 horas a través de Radio Porvenir FM y ONA AM. El párroco está en la oficina todos los días a las 17 horas en la oficina de la parroquia San Francisco de Sales. Santoral Católico de la Semana. Les recordamos el elenco de santos y santas que se celebra en esta semana para que aproveche a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico a través de una llamada telefónica o de algún mensaje en las redes sociales. Hoy, domingo 3, Santa Cruz. El día 4, San Felipe y San Santiago. El día 5, Santa Judith. El día 6, San Eleodoro. El día 7, Santa Domitila. El día 8, San Segundo. El día 9, San Isaías. Y el próximo domingo 10 de mayo, San Antonino y Santa Solange. Hermanos y hermanas, y de esta manera finalizamos el programa del día de hoy, enviando 2 saludos en particular. Uno a todos ustedes que el día 1 de mayo conmemoraron el Día del Trabajo, tanto las personas que lo tienen como las que lamentablemente lo han perdido, para que prontamente puedan recuperar las condiciones económicas mínimas para poder mantenerse y poder estar tranquilos y tranquilas. Y en segundo orden, un saludo a los trabajadores del área de la salud que han tenido que trabajar incansablemente en este periodo de pandemia. Finalmente, un mensaje de cariño a todas las personas que se encuentran en sus hogares, tanto en familia como quizás solos o solas, para que en este tiempo la tranquilidad inunde sus corazones y así podamos salir de buena manera de esta cuarentena. Que tengan un feliz domingo. No me robarán la esperanza, no me la romperán. Vengan a cantarla conmigo, vengan a cantarla.